In episode 60 of the podcast Forgotten Sounds of Flamenco, we have invited two very special guests from Mexico, Professor Tali Gutierrez and PhD Gonzalo Camacho. We'll be discussing from an ethnomusicological perspective 13 aspects of flamenco history that may need revisiting, such as flamenco trees or flamenco system, and whether we should still maintain that part of flamenco originates from folk traditions. Don't miss it. Sounds that once were listened. Sounds that once were enjoyed. Sounds that once were danced. Sounds relegated to oblivion. And yet, there is still something we can do for them. Let us summon them. Let us summon them. Welcome to the podcast Forgotten Sounds of Flamenco. My name is José Miguel Hernández Jaramillo, and I invite you to join me in this journey through the sounds, stories, places, and characters that brought 19th century flamenco to life. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Sonidos Olvidados del Flamenco, que en esta ocasión vamos a contar con dos invitados muy especiales. Nos visitan desde México, desde la Facultad de Música de la UNAM, son el doctor Gonzalo Camacho y la maestra Tali Gutiérrez. Con ellos y junto a otras compañeras hicimos hace una semana un seminario concierto llamado Tejidos Sonoros de Iberoamérica, las músicas que nos unen, donde charlamos y debatimos cómo música en diferentes países tienen semejanzas musicales, frutos de procesos históricos, etcétera, etcétera. Estuvimos un rato charlando sobre ese tema y por supuesto también estuvo presente el flamenco. Entre las ilustraciones musicales que hicimos, pues por ejemplo interpretamos guajiras junto con guabinas o torbellinos colombianos y jarabes mexicanos, colombiana junto a la canción mexicana del Venadito, fandango flamenco junto al fandango mexicano y petenera. En este caso hicimos 6 peteneras juntas, 2 peteneras españolas, una de ellas flamenca y otras 4 peteneras de México en ese evento. Entonces, aprovechando que están por aquí, quiero agradecerles que participen en el podcast y me gustaría debatir con ellos sobre algunos temas que, si bien son globales para todo tipo de música, también son particularmente importantes en el flamenco. Entonces, el primer tema que me gustaría que comentáramos es, fijaros, en el flamenco siempre hay esa necesidad de buscarle un origen y evolución a cómo se formaron los cantes, los bailes flamencos, ¿no? Y eso lo que ha provocado es que sean explicaciones muy lineales, filogenéticas. Todos conocemos los árboles genealógicos del flamenco, donde de una rama salen 2 y de 2 salen 4 y todo se va ramificando, pero todo de una forma muy lineal. Últimamente también hay los llamados sistemas musicales del flamenco, donde en vez de un árbol es un grafo y de a un nodo pueden llegar influencias de varios cantes. Es otro concepto, pero también no deja de ser una cosa así muy lineal. Entonces quería, en vuestra opinión, ¿qué opináis de este tipo de planteamientos así lineales? Bueno, yo creo que corresponde en gran medida a los procesos nacionalistas que están buscando en esos orígenes culturales la legitimación de su propio Estado. Eso ha llevado de alguna manera a trastocar la complejidad de las prácticas musicales y llevarlas sobre todo a construirlas como si fuera un objeto, ¿no? Y en tanto objeto, pues se trata de taxonomizar, de clasificar, de ver de dónde vienes y de aquí y de allá. Pero la verdad es que como etnomusicólogos nos damos cuenta que las prácticas musicales y pensándolas también como un hecho social son mucho más que eso, ¿no? Para empezar, son procesos, no son objetos, y los procesos son muchísimo más complejos, implican mucho más elementos en juego, de tal manera que una visión muy lineal, evolucionista o difusionista de las prácticas musicales, pues realmente es reducir en gran medida toda esa complejidad y no nos permite entender adecuadamente los fenómenos musicales. Desde nuestro punto de vista, y eso lo discutimos en el seminario de los tejidos sonoros, las músicas que nos vinculan, yo creo que pensar en esta metáfora de las urdimbres, de los tejidos, en donde las músicas van resultando
de diferentes hilos que se van entreverando a través del tiempo y que no necesariamente es de una manera lineal, sino a veces se incorpora un instrumento que se adapta a un contexto diferente. A veces es la misma pieza que se adapta a contextos diferentes, que eso lo mostramos en el seminario. Y bueno, Talia aquí nos podría hablar un poco más de eso. Pero también podemos ver elementos, patrones rítmicos que se están generando aquí y allá y que cambian de un lado a otro. Es decir, la música nos enseña cómo romper inclusive con esta idea de las regionalidades, de las geografías, sino a mí me hacen pensar la música en esa diversidad y unidad, ese momento en que de esa gran diversidad se puede formar una unidad, pero no más para volverse en poco tiempo a diversificarse y volverse a construir otras unidades. Por eso me parece que pensamos la música más bien como universos sonoros en expansión que entran en contacto de un momento a otro, de un tiempo a otro, porque son también configuraciones del tiempo. La música son configuraciones del tiempo en donde tienen elementos de una temporalidad X y otro de una temporalidad nueva, de lo que entra en contacto actualmente, de lo que a veces se retoma nuevamente, de lo que se ha perdido. Y en ese sentido pienso que esto nos lleva también a una postura política, porque pensar en que las músicas vienen de todos lados y se vinculan en muchos momentos de nuestra historia nos hace pensar más bien en una humanidad mixturizada desde siempre y dejar de pensar necesariamente en estas diversidades que nos han desunido, sino pensar que la diversidad es una fuente de unión que va a construir también otra unidad, y que la diversidad pues tiene que verse como una metáfora también de nuestra diversidad humana, que necesitamos reconocernos como humanos, más allá de las formas que adquiera la música, más allá de dónde venga, al final son las músicas de todos. Sí, exactamente. Es un proceso muy complejo, como hemos visto en muchos episodios de este podcast. No es tan sencillo como de una música surge o se transforma a otra. No es tan sencillo. Hay muchos procesos humanos, migratorios, de moda, de difusión, de publicidad, de marketing, de industria, que van conformando ese repertorio. Y una cosa tan compleja como el flamenco, pues ojalá fuera tan sencillo como de A viene B. Ahí entran muchos elementos en juego, como comenta Gonzalo. Otro tema que me gustaría que comentáramos es un dicho que se dice en la flamencología, en la musicología del flamenco, ampliamente, prácticamente hay unanimidad, de que el flamenco proviene del folclore. Es un término muy complejo que también me gustaría que debatiéramos. Os voy a leer algunos fragmentos de textos sobre flamenco que refieren a este tema. El primero es un texto de un sociólogo de la Universidad de Sevilla que hace casi 3 décadas dijo lo siguiente: el flamenco se creó a partir de la reinterpretación innovadora y artística del folclore andaluz, aunque superándolo en un proceso de hibridación musical y coreográfica en el cual aparecen elementos culturales muy distintos. Además de este texto, también os voy a leer unos materiales de la Junta de Andalucía que son materiales didácticos de flamenco para infancia. Este texto dice lo siguiente: el flamenco, tal y como lo conocemos hoy, se ha ido fraguando a través de los siglos por unos artistas excepcionales que crearon los llamados cantes a partir de formas primitivas del folclore. El folclore es gregario, pausado, común, ritual. El flamenco es individual, creativo, artístico. Por último, os voy a leer otro texto también de la Junta de Andalucía, muy similar al anterior. Dice lo siguiente: el flamenco, tal y como hoy lo conocemos, adquirió su forma durante el siglo XIX basándose y bebiendo de las fuentes de la música y danzas tradicionales existentes en tierras andaluzas, cuyos orígenes son muy diversos e incluso remotos en el tiempo, por lo que el flamenco es parte del folclore andaluz. Con estos 3 textos creo que se resume un poco la idea de esa creación del flamenco a partir del folclore. Entonces me gustaría saber qué opináis al respecto cuando escucháis estos textos. Claro.
Bueno, algo que desde la etnomusicología se ha cuestionado y se ha reflexionado mucho es en torno a las categorías a partir de las cuales organizamos o nos referimos a esa diversidad musical, ¿no? En el caso del folclore, bueno, es una categoría que se ha utilizado desde hace bastante tiempo, ¿no? Y muchas veces se refiere, o desde sus inicios, se ha utilizado como la música del pueblo, ¿no? En esa referencia etimológica a la música del pueblo. Pero creo que algo que es muy importante cuestionarnos y que se ha cuestionado también por muchos investigadores es ¿quién es ese pueblo? ¿No? En principio. Sí, y entonces, cuando nos ponemos a reflexionar sobre esa categoría o sobre desde la propia etimología del concepto, decir quién sí, quién no es pueblo, es donde ya nos encontramos una primera dificultad, ¿no? Entonces, yo pensaría, me preguntaría o nos preguntaría en este momento quienes se dedican y disfrutan y crean la música, la danza, el cante flamenco, ¿no serían pueblo, no? En ese sentido. Entonces, ¿qué tanto ese concepto nos está ayudando realmente a categorizar ciertas prácticas musicales? Pasa con muchas otras, ¿no? Pasa con muchas otras, sobre todo cuando se diferencia una práctica musical a partir de ser folclore, o ser popular, o ser clásica, o ser... Y entonces, como todas estas categorías, pues muchas veces en vez de ayudarnos o facilitarnos la comprensión de esa diversidad musical, pues nos colocan a veces en más conflictos, ¿no? En más dificultades epistemológicas o de pensar estas prácticas musicales. Eso por un lado. Y por el otro lado, pues bueno, otro punto importante vinculado a la categoría de folclore es que, como lo veíamos en algunas de las citas, ¿no? Se coloca el folclore como una forma musical más o menos desarrollada que otra. Y pues en realidad pues todas las músicas son igual de valiosas, igual de complejas, igual de maravillosas, ¿no? No hay ninguna que sea mejor ni peor que otra, porque recordemos que también desde los planteamientos etnomusicológicos, ¿no? Cuando hablamos de las músicas estamos hablando también de las personas. Entonces no podemos pensar que hay una cultura mejor o peor o superior o inferior a otra. Y por lo tanto es lo mismo con la música, ¿no? Simplemente son distintas y entonces no debemos de construir un poco este pensamiento evolucionista y lineal que a veces se nos ha incorporizado tanto, ¿no? En ese sentido, pues algunas expresiones a las que se refieren con el folclore musical, pues no son más que una forma distinta de hacer música, que en este caso será una forma distinta de hacerla a la que se hace en el flamenco, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que eso es importante. Sí, a mí me llama la atención, siempre se repiten como dos constantes. Una, considerar al folclore como algo ancestral, muy antiguo, lo hemos visto claramente en la cita, pero bueno, ahí en la biblioteca podría tomar cualquier libro de flamenco y vamos a encontrar algo muy, muy similar. Y la segunda reflexión es el comentario del sociólogo, para mí muy desafortunada, decir que el flamenco elevó es lo que tú estabas comentando, ¿no? De por qué consideramos que algo es superior. Para mí es un pensamiento muy clasista que ayuda bien poco a entender el fenómeno del flamenco. Sí, yo creo que ahí podemos ver, se ve claramente, algo que se ha denominado también los procesos de colonialidad, ¿no? Porque los saberes vistos, algunos inferiores, otros superiores, generalmente sabemos cuáles son los saberes que se ven como superiores y son los que corresponden a los usos y costumbres de los blancos, ¿no? Sí. Pero aquellos otros saberes que no pertenecen a esta cultura se ven como inferiores y bueno, ya se ha trabajado mucho eso, que es una manera de colonizar también nuestros imaginarios musicales y sonoros. Pensar que hay músicas mejores que otras o que se elevan o que a través de pasar a ciertos códigos de otra cultura van a ser mejores y eso ha sido un problema, yo creo que en muchas de las prácticas musicales de diferentes lugares, en México también,
en donde lo que ha ocurrido es que se les ha negado a estas otras prácticas que no necesariamente están adecuadas a los patrones, digamos, de la academia o los patrones occidentales. Se les ha negado su lugar y su merecido respeto a esas culturas que son diferentes totalmente y que no tienen por qué ser iguales a otras, ¿no? Y eso también tiene que ver con el pensamiento también de una música universal y una música que evoluciona cuando eso, el concepto de evolución, pues desde el siglo XIX ha sido cuestionado. La pregunta es por qué en el caso de la música en particular sigue expresándose este concepto evolucionista, y desde mi punto de vista es porque se construye una hegemonía y que se está repitiendo. O sea, en el fondo decir esto que es una música que se elevó, o que dice que no, es que el folclore son las músicas que hay que pulirlas para llevarlas realmente a ser una obra de arte, me parece que es una manera de deslegitimar no las músicas, como también decía Tallin, sino a los practicantes de esas músicas. Uh-huh. En el fondo, me parece que es una estrategia de colonialidad, de marginación, de negar justamente esos otros saberes, y eso creo que a la larga no nos ha ayudado mucho a comprender que las músicas pueden ser un fuerte lazo de unión y pueden ser una fuerza para el planeta. Sí, además en el caso del flamenco, cuando un nuevo cante se incorpora al flamenco, no es que de la noche a la mañana surja creado por un ente, una entelequia, sino que es alguien, normalmente es alguien, alguna persona. Obviamente hay casos donde hay estilos de cantes personales que sí conocemos muy bien el autor, que de su propia creación, que lo popularizó, etcétera, pero muchísimos otros cantes no tuvo necesariamente que ser un artista que lo creara. Puede ser cualquier persona que le gustaba cantar eso, creó una forma diferente o adaptó una música foránea, empezó a adaptarla a la forma que él tenía de tocar la guitarra, de bailar o de cantar, que era la forma del flamenco, ¿no? Entonces, igual que hablamos antes, son procesos muy complejos que reducirlo todo a lo que en algunos episodios he comentado que llamamos cajones desastres. Son conceptos genéricos que nadie sabe explicar bien, pero que sirve para... Cuando no sé explicar algo, lo meto en el cajón, resuelvo el tema y me ahorro de investigar, me ahorro de broncas, ¿no? Entonces, si queremos hilar un poquito más fino en la investigación, no solo en el flamenco, sino en la investigación musical en sí, estos cajones deberíamos de usarlos lo menos posible y profundizar mucho más en la investigación. Bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí charlando un ratito. El tiempo es muy limitado del podcast, pero sí creo que era interesante ver visiones diferentes desde fuera del mundo del flamenco. Al final habéis estudiado muchas culturas musicales y al final hay dinámicas comunes que son aplicables a todas, por eso encuentro súper valioso vuestra parte. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias también, José Miguel, por la invitación y un honor estar y en además por podcast. El programa, yo creo que es uno de los programas que son muy valiosos por la investigación que está detrás y que es importante para las músicas, ¿no? Tener fundamentos para decir lo que se dice. Muy bien, muchas gracias. Gracias.